Hola, bienvenidos a Economía Digital. Estamos con Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular y además es ingeniero superior industrial, con un MBA y un programa de liderazgo para la gestión pública. Luego no digan que los políticos no están preparados. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Nuria. Un placer estar aquí contigo. Esta semana pasada el PP eclipsó toda la agenda política del resto de fuerzas porque presentasteis la Convención Nacional y acabó con una sorpresa o no, porque terminó llenando la Plaza de Toros de Valencia e incluso hasta 2.000 personas se quedaron fuera. ¿Cómo lo vivió? Bueno, la verdad que con mucha ilusión, porque vimos que el trabajo de todos estos meses, 400 ponentes en distintos encuentros previos a la propia convención, el programa de la convención descentralizada en 6 ciudades diferentes durante 7 días, pues había recibido el ánimo, el estímulo de un partido, de unos afiliados, de unos cargos del partido orgánicos que asistieron masivamente a esa convención nacional y aplaudieron, unidos, el discurso del presidente nacional del partido, ¿no? Claro, pero ¿cómo se contenta al votante liberal, al votante conservador, al votante socialdemócrata que está enfadado o, digámoslo así, defraudado con Pedro Sánchez? ¿Cómo se contenta esto en un solo programa? Yo creo que lo que hay que ser es fiel a los principios. Y ahora ha vuelto el PP de siempre, pero con un líder, Pablo Casado, que es el mejor líder que ha tenido el Partido Popular en su historia. Un fantástico orador, una persona capaz de crear equipos, una persona que ha sido capaz de transitar en esa travesía del desierto y proyectar a un partido desde los 66 a los cerca de 130, 140 diputados que hoy nos dan las encuestas, y un presidente que también ha hecho posible que el partido gobierne en 2.863 ayuntamientos, que tenga 20.336 concejales. ¿Y cómo lo ha hecho? Siendo fiel a los principios. Por tanto, el partido va a mantener esas puertas abiertas para que los votantes del Partido Popular que se fueron a otras formaciones políticas por decepciones que son entendibles en un momento de crisis como el que vivimos entre el año 2011 y la crisis que tenemos en estos momentos, pues entiendan que aquí está el Partido Popular de siempre. El partido que defiende la vida, que defiende la baja fiscalidad, que defiende la igualdad, que defiende la libertad, que defiende una educación de calidad, que defiende una sanidad pública coordinada y no descentralizada y descoordinada como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez con la pandemia. Ese PP de siempre, que ha estado presente en los gobiernos de Rajoy y de Aznar y que es el mismo Partido Popular que nació con Manuel Fraga, siguió con Hernández Mancha, con Aznar, con Rajoy y hoy con Pablo Casado, ha vuelto y llama a los afiliados, pero sobre todo a los españoles, a ese proyecto político para las próximas elecciones generales, sobre todo para que este país tenga estabilidad. Y en ese proyecto se pueden sentir identificados liberales, conservadores y, ¿por qué no?, socialdemócratas decepcionados con un gobierno beligerante, con un gobierno que ha enconado la vida pública, que ha polarizado la política y que ha sacado a la centralidad de la política en España. Y nosotros lo que queremos es que vuelva esa centralidad. Y en esa centralidad que está representada por el Partido Popular, que se puedan sentir identificados votantes de muy distintas ideologías. Si yo fuera votante del Partido Popular, te preguntaría, porque me gustaría saber qué va a pasar con Ciudadanos y qué va a pasar con Vox, porque Isabel Díaz Ayuso ya está pactando presupuestos con Vox en la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros no nos preocupamos demasiado por lo que ocurre a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Yo insisto y siempre doy los mismos datos como vicesecretario de Política Territorial. El PP tiene 2.863 alcaldes. Ciudadanos es un partido con apenas 100 alcaldes. Y que, por cierto, permite que la izquierda, en días como estos, siga gobernando con Podemos y con el PSOE ayuntamientos tan importantes en Madrid como Alcobendas, o que han permitido mociones de censura también en Madrid que han hecho que después de 14 años de un buen alcalde como Antonio, el alcalde del Escorial, haya sido desbancado por el apoyo explícito de Ciudadanos a esa moción de censura planteada por el Partido Socialista y por Podemos. Por tanto, yo no me preocupo mucho. Ciudadanos es un partido con 100 alcaldes, Vox es un partido con 5, el Partido Popular es un partido con 2.863 alcaldes. Somos un partido muy fuerte, somos un partido muy grande.
Y lo que hagan el resto de formaciones políticas es su problema. Tendrán que explicar a los españoles por qué hicieron una moción de censura en Murcia, argumentando una denuncia que se había presentado ante la Fiscalía contra el exalcalde hoy de Murcia, exalcalde hoy gracias a Ciudadanos, y que esa denuncia ha sido archivada por la Fiscalía Superior de Murcia. Por tanto, tendrá la señora Arrimadas que dar explicaciones de por qué iba a montar esa moción de censura que nosotros hicimos fracasar. O por qué hizo lo mismo en Castilla y León. O por qué lo intentaron en Madrid y han desaparecido como partido político. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo como partido las cosas bien, seguir ocupándonos de los problemas de los ciudadanos, dando soluciones a esos problemas, que bastantes problemas tienen ya gracias a Sánchez y gracias a los eventuales amigos que encuentran en el camino, como Esquerra, como Bildu y de vez en cuando como Ciudadanos. El Tribunal Constitucional declaró este martes ilegal el cierre del Congreso decretado por PSOE y Podemos en pandemia. ¿Qué va a hacer el PP al respecto? Pues seguir denunciando frente a los tribunales, ya sea el Tribunal Constitucional o ya sea los tribunales de justicia, en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los excesos del poder. Cuando Podemos y Partido Socialista intentaron hacer un proyecto de ley, una proposición de ley, para reducir las mayorías para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, atacaron a uno de los principios fundamentales o uno de los valores fundamentales de la Unión, el principio de justicia y, por tanto, de independencia de esa justicia. Y, por tanto, podíamos haber acudido a los tribunales de justicia. El presidente de nuestro partido decidió denunciarlo frente a la Comisión Europea y la Comisión Europea puso pie en pared y frenó esa reforma que pretendían el Partido Socialista y el Partido Comunista en España. De la misma manera, tenemos la declaración de ilegalidad del primer estado de alarma y también del cierre del Parlamento. Ya lo dijimos nosotros cuando ocurrió, que no estaba sucediendo esto en ningún país de Europa ni del resto del mundo, que no se cerraban los parlamentos, ni en guerra se han cerrado los parlamentos. Y sin embargo, con pandemia, el presidente del gobierno decidió que el poder es mucho más cómodo si no hay un contrapeso de la oposición que venga a controlarte todos los días. Si no hay un contrapeso ejercido por los medios de comunicación que te vengan y te pregunten lo que quieran al término de un Consejo de Ministros. Por eso decidieron también filtrar las preguntas, algo que si se hubiese recurrido por parte de las asociaciones de periodistas probablemente se habría declarado ilegal. Lo que pasa es que ya el gobierno hubo de rectificar cuando vieron que el líder de la oposición, que Pablo Casado, hacía ruedas de prensa donde admitía todas las preguntas sin filtro de ningún tipo. Por tanto, hay una manera de gobernar, una manera sectaria, una manera donde se cierra el Congreso, donde se cierra el Senado, donde se cierra el portal de transparencia, donde se niega y se esconde el número de fallecidos por la pandemia, donde se habla de un comité de expertos inexistente, y otra manera de gobernar, la del gobierno del Partido Popular, que es capaz de ser transparente, es decir, somos capaces con nuestras comunidades autónomas de dar respuesta a los problemas que no soluciona el gobierno de la nación, que son el mejor reflejo de que existe un muro de contención a las políticas sanchistas, que son los gobiernos del Partido Popular. Esta semana los socios de gobierno han acordado regular los precios del alquiler, dejando en manos de las comunidades su aplicación. Los territorios gobernados por el PP ya han dicho que no van a intervenir el mercado. Y Pablo Casado dijo esta semana que va a llevar al Constitucional la norma, como ya hicisteis con la ley catalana, pero claro, el Constitucional tarda. ¿Qué más se puede hacer y cómo valora usted la norma aprobada? Bueno, lo primero, la puesta sobre la mesa, porque todavía no tenemos el texto de esta ley de alquileres, es la demostración de que el presidente Sánchez es el campeón mundial de la mentira. Prometió desde el extranjero, estando en una visita en el extranjero, que no habría intervención del precio del alquiler. Y hoy, ¿qué tenemos? Que como el precio de la poltrona de Moncloa para aguantar unos meses más requiere intervenir el precio del alquiler, se interviene. Cuando había que indultar a los golpistas, porque si no, no había presupuesto, si no había acuerdo con los independentistas radicales catalanes, se indultan, aún en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado y el criterio del Tribunal Supremo. Por tanto, se interviene y el problema es que va a encontrar el efecto contrario del buscado. Porque en aquellos países donde se ha intervenido el precio del alquiler han ocurrido dos cosas. Primero, los propietarios han decidido sacar muchas menos viviendas al mercado de alquiler. Eso es lo primero, porque no están dispuestos a alquilarlo por debajo del precio que ellos entienden justo para el mercado. Y en segundo lugar, fomenta e incentiva la economía sumergida. Porque lo que también está ocurriendo en los países donde se ha hecho esto es que el precio oficial y tasado es uno y luego el complementario se hace en negro por parte del propietario y el inquilino.
Por tanto, estamos en un problema de economía sumergida y de oferta del mercado. Y eso lleva aparejado a que muchas menos personas que sí que necesitan una vivienda, como los jóvenes, pueden acceder a una vivienda a un precio razonable en el tiempo debido, porque directamente ese mercado se cierra para ellos. En lugar de intervenir en el mercado, deberían de hacer lo que van a hacer los gobiernos del Partido Popular, que es garantizar que, como se ha delegado sobre las comunidades autónomas la posibilidad de desarrollar esta norma, las comunidades gobernadas por el Partido Popular no la aplicarán. De la misma manera que se ha anunciado que se va a subir el IBI hasta un 150% a las viviendas que se queden vacías. No ocurrirá porque es potestativo, es decir, lo pueden hacer o no hacer, no es una rebeldía contra una ley, en cuyo caso no habría más remedio que aplicarla, sino que como es potestativa de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular no subirán ese 150% de IBI que prevé la ley nueva de alquileres del Partido Socialista y el Partido Comunista. Hablando de ayuntamientos, usted lidera desde Génova la rebelión de los alcaldes contra la ministra de Hacienda y me gustaría preguntarle en qué estado se encuentran las demandas de los diferentes regidores y si se ha devuelto ya el IVA pendiente que tanto reclaman. Bueno, nosotros reclamamos muchas cosas. Lo primero era recibir algo de dinero para hacer frente a los costes de la pandemia. Claro, la gente cuando estuvo encerrada, y sobre todo en los pueblos y en las ciudades de determinado tamaño, a la primera puerta que llamaban era el ayuntamiento, cuando vieron que no tenían dinero para comer o que no podían teleestudiar con sus hijos. Y llamaron a los ayuntamientos para pedir las famosas ayudas de emergencia social. Y ahí estuvieron los ayuntamientos a la altura. El problema fue que los ayuntamientos dejaron de tener muchos ingresos. Se calcula que tuvieron pérdidas aproximadas por valor de 1.500 millones de euros en sus ingresos. Y además asumieron costes añadidos, como estas ayudas de emergencia social no previstas, porque era imprevisible una pandemia de este nivel, y sobre todo con unas medidas de confinamiento tan severas como las que requirió el Gobierno de España y que no hubo en muchos sitios del mundo y de la Unión Europea. Por tanto, como se hizo incompatible la salud con la economía, pues esto arruinó también a los ayuntamientos. Y por eso pedimos un fondo COVID por valor de 3.000 millones de euros, que la ministra dijo que daría cuando la derrotamos parlamentariamente, cuando quiso robar, expropiar los ahorros de los ayuntamientos para financiar las políticas del gobierno, en el famoso Real Decreto 27/2020, que fue la primera gran derrota parlamentaria que se le infligió al gobierno de Sánchez y al gobierno Frankenstein. Y la realidad es que ese fondo no ha llegado nunca. También pedimos un fondo de transportes por valor de 1.500 millones de euros, porque claro, Ábalos, antes de ser cesado, ya veremos por qué, tomó la decisión de intervenir también el transporte y decidió que con el confinamiento total de la población las líneas urbanas tenían que circular al 100%, vacías, pero al 100%. ¿Qué ocurrió? Que como no había tickets para sostener la parte no subvencionada del precio del transporte público, han entrado en quiebra, o al borde de la quiebra, la mayor parte de los consorcios de transporte público de las ciudades españolas. Por eso requerimos un fondo de 1.500 millones de euros para ayudar a esos consorcios y también al transporte de tranvías y de metro que sostienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y en lugar de 1.500 millones de euros dio 433 millones de euros, que se aleja mucho de la cantidad que hace falta para paliar el déficit del 20 y del 21, donde todavía no se ha recuperado la normalidad. Y por tanto seguimos con un transporte, hemos tenido sobre todo durante el primer semestre, un transporte público circulando sin el número de usuarios que necesitaba, porque el teletrabajo, que ha venido para quedarse, ha producido que mucha menos gente se traslade a sus centros de trabajo, ¿no? Por tanto, no ha llegado el fondo de transportes, no ha llegado un fondo COVID y encima los fondos europeos llegan a una cuantía del 1,2% de los 140.000 millones de euros que habían prometido o que están comprometidos para España. 1.483 millones de euros. Y nosotros dijimos, oiga, si los ayuntamientos representan el 14,6% del gasto público total, el gasto público local representa el 14,6% del gasto público de todas las administraciones públicas, entréguesele ese porcentaje de los fondos comunitarios, unos 20.000 millones de euros. La ministra dijo que sí, después de muchas revoluciones, de muchas revueltas por parte de los alcaldes, de manifestaciones en la puerta del ministerio, de concentrar mi presidente de partido, Pablo Casado, en la puerta del Congreso a más de 300 alcaldes, cedió, pero no ha cumplido. Sigue sin llegar un solo euro de dinero público nuevo. Como sigue sin llegar el IVA del 2017, esos 700 millones de euros, que también se dijo por parte del Ministerio que se devolverían con intereses y no han llegado, a pesar de que ya hay sentencias positivas a favor de la Comunidad de Castilla y León y de la Xunta de Galicia
para que sí que se devuelva el IVA debido de diciembre del 2017 a esas comunidades autónomas. Bueno, pues veremos si la ministra termina cumpliendo o habrá que denunciarla también a ella, a los tribunales, por hacer un bloqueo que podría caer hasta en la prevaricación, a sabiendas de que está incumpliendo con algo que los tribunales ya han dictado y que se ha sentado jurisprudencia. Claro, ahí quería ir porque se me acumulan las preguntas porque, uno, va a haber foto de los alcaldes con Pablo Casado a las puertas del Congreso otra vez. Dos, van a acudir a los tribunales con la ministra porque, le cuento, la ministra se ha convertido en la primera titular de Hacienda que no acudió a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local para hablar con los alcaldes, entre otras cosas, de fondos europeos. Y también le quería preguntar qué pasa con los fondos europeos, que ya nos ha contestado, y aprovecho para preguntarle qué va a pasar con la financiación autonómica. Son muchas preguntas, Nuria, pero primera, iremos a los tribunales. Iremos siempre a requerir en los tribunales aquello que entendamos que es injusto o que perjudica y lesiona gravemente los intereses generales de los ciudadanos. La ley educativa, la ley CELA, que ya hemos dicho que la vamos a derogar, la ley Castel, cuando se ponga sobre la mesa, que intuimos que es algo parecido, con lo cual también la derogaremos, la ley de memoria democrática, que sustituiremos por una ley de concordia, porque todo esto afecta también a los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que tienen en su término municipal una universidad, hay ayuntamientos que tienen en su término municipal personas que saben que hay lápidas que indican los sitios donde fueron asesinados en la Guerra Civil, y en la Guerra Civil hay hechos luctuosos y heroicos, o heroicos y lamentables en los dos bandos. Por tanto, lejos de buscar la división, lo que hay que buscar es la concordia que ya nos dimos con la Constitución de 1978. Pero sin ahondar en esto, lo que sí que te diré es que los ayuntamientos irán a la llamada de Pablo Casado, donde haga falta, cuando haga falta, para defender a sus ciudadanos. Y esto, por desgracia, sabemos que va a ser una constante porque el gobierno socialista insiste en perjudicar allá donde gobierne el Partido Popular, independientemente de que los ciudadanos voten o no voten al Partido Socialista, porque pueden votar localmente un partido y pueden votar a otro a nivel general. Atacan igualmente, mientras que lo que debería hacer un gobierno es, independientemente de con quién voten o a quién voten los ciudadanos, apostar por mejorar su calidad de vida. Con lo cual, como el gobierno no defiende los intereses de los ciudadanos, el Partido Popular con sus administraciones lo hará. Segunda cuestión que me has preguntado, ¿eran los fondos europeos? No. Sí, la financiación autonómica y fondos europeos. Fondos europeos, te lo he dicho. Nosotros requerimos al menos 20.000 millones de euros y seguimos esperando. Dice la ministra que al menos recibirán los ayuntamientos un 10% de los fondos comunitarios, 14.000 millones de euros. Bien, pues si esto es cierto, que lo haga. Nosotros dejaremos de quejarnos, dejaremos de denunciarlo en los medios de comunicación cuando cumpla. Pero es que no cumple nada. Es que es quizá la alumna más aventajada del presidente Pinocho Sánchez. Es decir, es que cada vez que abren la boca mienten, lo hacen para mentir. Y ahora lo hacen con este presupuesto Frankenstein, que es evidente que si sale adelante será a costa de muchas cosas y de la dignidad de muchos ciudadanos, como por ejemplo el acercamiento de las alimañas etarras a las cárceles del País Vasco, 73 acercados al País Vasco, 16 a las cárceles navarras. Oiga, es que esto está ocurriendo en la España del siglo XXI y en el año 2021, no en la España del 2050 de la que habla Sánchez o de la España de 1936 de la que también habla Sánchez. A mí me preocupa, y al Partido Popular, la España del 2021, y en esa los fondos europeos no llegan a los ayuntamientos. Y luego la CENAL, la ministra decidió ya ningunear a los ayuntamientos, la hemos derrotado en un parlamento. Entiendo que es muy complicado superar el trauma de que te derroten un Real Decreto y que solo haya ocurrido 5 veces en la historia de la democracia y que además haya ocurrido 2 veces en este mandato de Sánchez. Oiga, pero tiene que ir asumiendo que para que no le derroten lo que tiene que llegar es acuerdos. Y tiene un partido con 89 diputados que le tienden la mano. Pero claro, para tenderle la mano es bajando impuestos, no subiéndolos. No subiendo 80.000 millones de euros los impuestos como han mandado a Bruselas, que van a hacer durante los próximos años. Por tanto, la CENAL ha sido despreciada por la ministra. Y no ha habido un precedente donde la ministra de Hacienda no haya venido a comparecer y a dar explicaciones porque ya no sabe qué decir a los ayuntamientos. Y en último lugar, la financiación autonómica. Tenemos garantizado con Sánchez que habrá lío con la financiación autonómica. Porque con ellos no se pretende un modelo simétrico que vertebre territorialmente España, que crea en la solidaridad interterritorial, donde algunos ingresan más, otros ingresan menos, se ayudan entre ellos y se compensan los servicios públicos, especialmente aquellos que han sido delegados por la Administración General del Estado hacia las comunidades autónomas. Sino que aquí, ¿qué prima? Es qué le mantiene a él en la Moncloa. Ya lo hizo Zapatero en su plan de financiación de los años 2009-2010. Y ahora lo vamos a volver a ver. ¿Qué hay que hacer para que se mantenga en la Moncloa? Y ese será el resultado del nuevo modelo de financiación autonómica que ya la ministra Pinocho II Montero ya ha dicho que lo va a presentar para finales de noviembre.
Con lo cual, vamos a ver qué sorpresa tenemos. Pero, en fin, oiga, yo espero que entren en razón y entiendan que un modelo de financiación tiene que aguantar muchos años y que tiene que hacer sostenibles los servicios públicos en el conjunto del territorio español. Me gustaría cambiar de tema para preguntarle lo que ha pasado esta semana en Cataluña. ¿Cree que el Gobierno está utilizando a la abogacía del Estado para obstaculizar la entrega de Puigdemont? Bueno, es evidente. Sánchez, cuando visitó La Palma la última vez, bueno, ya cada vez que puede va visitando La Palma para rectificarse a sí mismo, ¿no? 5 millones de euros. Y cuando ve que hay centenares de casas ya derruidas por la lava, pues se da cuenta que a lo mejor tocan a 15 euros por persona con 5 millones de euros, es decir, 200 millones de euros. Y todavía será menos del dinero que necesitan. Por cierto, unas palabras de recuerdo para las familias que lo han perdido todo, para los españoles de La Palma que lo han perdido todo, para el presidente del Cabildo de La Palma, para Mariano, para la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, para Noelia, para unirnos a ese sufrimiento de las familias y decirles que si gobernamos, La Palma tendrá lo que merece. Tendrá lo que merece. Y debería de haber unidad de acción de todos para entre todos entender que es un desastre nacional lo que haya ocurrido y que hay que tener unidad de acción y que lleguen las ayudas cuanto antes, y todo lo que necesitan los palmeros. Desde ahí dijo que lo que era importante es que Puigdemont compareciese ante la justicia. Y al mismo tiempo, la Abogacía General de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defiende, atención, la no validez de la euroorden emitida por un juez del Tribunal Supremo, en este caso el juez Llarena, contra Puigdemont. Es decir, el presidente del gobierno, poder ejecutivo, pero del que depende la Abogacía General, no es como la Fiscalía, la Abogacía General sí depende de él, defendiendo el criterio contrario de lo que dice el presidente del gobierno y que defienden los tribunales en España. Luego yo creo que la abogacía está colaborando con el gobierno de la misma manera que opino que colabora cuando dicen que la ministra de Asuntos Exteriores, la señora González Laya, exministra, no tiene que dar explicaciones y que debería quedar archivado el caso por nimio, por el hecho de que un señor perseguido por crímenes contra la humanidad, que algunos sostienen que están prescritos, que yo creía que los crímenes contra la humanidad eran imprescriptibles, pero bueno, en fin, lo veremos. Y ahora, por cierto, descubrimos que el hijo también de Gali entró sin pasaporte, por lo visto, he leído en un medio de comunicación, pero eso no pasa nada. También es cumplir con la justicia y hay que declararlo secreto de Estado porque la ministra, según la abogacía del Estado, ha cumplido lo que tenía que hacer. ¿Quién es la X en el caso Gali? Le iba a preguntar quién es la X en el caso Gali. Yo no voy a afirmarlo, yo voy a lanzar una pregunta. ¿Quién es la X de la ley de alquileres? El presidente del gobierno, ¿no? ¿Quién es la X en los presupuestos generales del Estado? ¿Quién lo propone? El presidente del gobierno. ¿Quién es la X en el caso del Seagate? ¿Todo el mundo cree de verdad que es Ábalos y Carmen Calvo? ¿O hay que tomar una decisión más difícil por alguien que esté por encima de ellos para llegar a la conclusión de que puede entrar la vicepresidenta de la dictadura bolivariana de Venezuela a territorio nacional en contra del criterio de la Unión Europea? Bueno, yo dejo esa pregunta en el aire. Supongo que la solventarán los tribunales, porque la comisión de investigación que pedimos en el Congreso ha sido bloqueada por el Partido Socialista y el Partido Comunista. Claro, ¿qué medidas van a seguir tomando para el caso Gali, para que no se olvide como otro más? Seguir luchando. Y si hace falta ir a los tribunales, iremos a los tribunales. Y si hace falta seguir denunciándolo en los medios de comunicación e investigar, investigaremos. No cejaremos en nuestro empeño de descubrir la verdad. Porque si descubrimos que hay una X mucho más grande que González Laya en el organigrama que tomó estas decisiones, y resulta que la señora González Laya termina siendo condenada, esto es una decisión de la justicia, alguien que tendrá que dar explicaciones, además de González Laya, a todos los españoles. Claro, pero es que me da la sensación que aquí nunca se sabe nada, porque ustedes han pedido las actas, si no recuerdo mal, las actas, para saber qué es lo que se ha negociado entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la mesa de diálogo. ¿Os han dicho algo? ¿Sabéis algo a día de hoy de qué es lo que sucedió? Nada, y la realidad es que, según la propia normativa, ten en cuenta una cosa, yo recuerdo en el año 2011, cuando yo entraba de alcalde, cómo tenía a la puerta de mi ayuntamiento decenas de personas promovidas por plataformas cercanas a Podemos diciendo que la casta mentía, que la casta no era transparente, que la casta no contaba la verdad. Oye, ¿dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no son accesibles por el portal de transparencia? ¿Por qué las negociaciones entre Podemos y Partido Socialista, que había que hacerlas con cámaras delante y retransmitidas en directo, no se retransmiten? ¿De verdad el votante de Podemos no se da cuenta de cómo le han tomado el pelo? ¿De verdad el votante natural del Partido Socialista no se da cuenta de cómo le han tomado el pelo? ¿De verdad el votante de Ciudadanos no se da cuenta cómo le han tomado el pelo?
¿Todavía no se dan cuenta que nadie en Podemos ha renunciado a una tarjeta de taxis, ni a los vuelos pagados por el erario público, ni a los coches oficiales, ni a ningún privilegio? ¿De verdad no se dan cuenta? Bueno. Qué bueno. Otros de los asuntos que quería preguntarle, hablando de Podemos, es respecto a la ley de protección animal, porque Podemos presentó esta norma suscitando la queja de los ganaderos, también por la prohibición de la caza del lobo. Yo no sé qué es lo que piensa el Partido Popular. Yo personalmente me declaro animalista, pero sí que estoy viendo y estoy entendiendo la queja de los ganaderos porque se les ha hecho mucho daño con esto del lobo. ¿Me puede explicar la posición del partido en este aspecto? Mira, Nuria, cuando el lobo no era una especie cazable, cuando en España estaba totalmente protegido, porque quedaban solo 300 ejemplares, al lobo se le dejó, mejor dicho, había muchos más ejemplares, se quedó en 300 porque se le llevó al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque los ganaderos, y yo no quiero señalar a nadie, la gente del campo, que veía que el lobo indiscriminadamente atacaba a sus rebaños, envenenaban a los lobos. Se les ponían cebos y cepos para cazarlos y luego se enterraban para que no se supiese que se habían matado lobos. Eso llevó al borde de la extinción al lobo en la península ibérica. 300 ejemplares cuando Félix Rodríguez de la Fuente salía defendiendo al lobo. Hoy, en Castilla y León, en Zamora, en la Puebla de Sanabria, hay un centro de interpretación del lobo que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, donde el biólogo que dirige la instalación, que trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente, te cuenta cómo hemos pasado de 300 ejemplares a 3.000 ejemplares que hay hoy en día de lobo, precisamente porque es una especie cazable, o era una especie cazable, al norte del Duero y protegida al sur del Duero. ¿Eso qué ha permitido? Que haya un equilibrio en el ecosistema, de manera que en el sur encuentran abrigo y protección. Por cierto, al sur se encuentran el 85% de los ejemplares y solo hay un 15% de ataques a los ganaderos. ¿Sabéis por qué? Muy sencillo. Porque hay un control poblacional que permite mantener un equilibrio entre el número de ejemplares de lobo y la ganadería extensiva. La medida de restringir la caza del lobo va a provocar como el control de los alquileres. Al final se terminará pagando a través de la economía sumergida. Al final la gente terminará matando al lobo de manera ilegal para que no se asesine al ganado ovino y vacuno del que nos alimentamos todos los españoles y que es parte de la riqueza del sector primario. Por tanto, nosotros abogamos por mantener el statu quo que había hasta ahora. Al sur del Duero el lobo está protegido, al norte del Duero, con control, es especie cazable. Con lo cual, la ley hasta ahora no se hacía contra el lobo. Pero la ley ahora, la protección que se hace ahora del lobo, sí que va contra la ganadería. Porque un lobo es un animal adorable, que todos hemos conocido gracias a los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente, pero no deja de ser un animal que caza por instinto y no para alimentarse, sino para protegerse territorialmente. Y que por tanto es capaz de acabar en una sola noche con 4 o 5 terneros, que es la ruina de un ganadero, y comerse uno, pero matar a 4 o 5. Esta ley se hace desde el profundo desconocimiento del mundo rural. La ganadería fija población en los pueblos y ayuda a luchar contra la despoblación. Cuando la vicepresidenta de Transición Ecológica y lucha contra el reto demográfico toma decisiones como la que ha tomado, toca de muerte a los 2.248 pueblos de Castilla y León, donde el lobo campa a sus anchas. También en los pueblos de Asturias, como en los de Galicia, como en los de Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, que es donde hasta ahora eran cazables con control, un precinto para cazar un lobo cada mucho tiempo y en una temporada de caza, pero que permitía controlar la población. Ahora va a haber un crecimiento indiscriminado porque el lobo no tiene depredador natural y sin embargo los ganaderos se van a ver abocados a tener que hacer más inversiones para la protección del ganado, lo cual les va a arruinar y ese coste se va a repercutir en los ciudadanos y además eso no garantiza que un animal tan inteligente como el lobo no vaya a superar vallas de 3 metros como ahora les van a obligar a poner a los ganaderos, electrificadas, comprar muchos más mastines. Esto es un coste sobrevenido y no pensado en el mundo de la ganadería, además de que no va a resolver el problema. Por tanto, se ataca al lobo con esta ley y se ataca a la ganadería. Y nosotros lo que pedimos es que se respete a los dos. Hablando de la vicepresidenta de Transición Ecológica, también se me había olvidado, nuevo récord de la luz, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Y por favor, como ciudadana, ¿va el PP a tender la mano a Pedro Sánchez para regular o qué se puede hacer para bajar el precio de la luz?
Bueno, 300 euros el megavatio hora va a marcar hoy, me parece, el precio de la luz, esta noche. Por tanto, estamos en un momento en el que el precio de la luz ha subido pues cerca de un 280% en términos interanuales. Ya sabes, Nuria, que cuando subió el precio de la luz circunstancialmente y puntualmente con Rajoy un 8%, Sánchez pidió la dimisión del entonces presidente del gobierno. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿qué tiene que hacer Sánchez con una subida del 280% del precio de la luz? Que no es circunstancial, porque ya venimos sufriendo 5 meses, y que no va a ser a corto plazo, porque ya se prevé que va a ser a largo plazo. Bueno, lo que ha hecho Teresa Rivera ha sido echarle la culpa a Europa. El problema es europeo. Si el nivel es europeo, ¿por qué la luz sube un 25% menos en Alemania y un 17% menos en Francia? A mí que me lo explique. Ese problema es que mienten tan mal que les pillamos en todas. Hay una solución y hay una alternativa, la alternativa del Partido Popular. Bajemos 9.000 millones de euros el precio de la luz, un 20% directo. Y lo hemos dicho, anulemos no transitoriamente, permanentemente el impuesto a la generación eléctrica, un 7%. Lo que se gane con las subastas de las emisiones de CO2, que pueden ser unos 2.000 millones de euros, inviértalo usted ya en bajar la factura de la luz. Saque usted los costes no energéticos de la factura de la luz, que son más del 50% de la factura que pagan los españoles. Baje usted el IVA con carácter permanente del 21 al 10%, el IVA sobre la producción eléctrica. Les doy ahí 4 medidas que ahorran ya cerca de 9.000 millones de euros, un 20%. Un 20% para que puedan pagar la luz los españoles más desfavorecidos, porque se está dando la circunstancia que contaba esta mañana el secretario general de mi partido en un desayuno, de que ahora hay gente que se acogió al bono social que paga más cara la luz que aquellos que pagan la tarifa regulada. ¿Qué va a pasar con el bono social? Con lo cual, ¿quién va a tener que dar asistencia a la gente que no puede ya pagar ni el bono social? ¿Sabes quién? Los ayuntamientos. Los mismos que Sánchez ha abandonado. Los mismos a los que Sánchez no da un duro tampoco para esas ayudas de emergencia social. Como siempre serán las administraciones más cercanas a los ciudadanos los que estén a la altura de las circunstancias, porque Sánchez ha demostrado que no lo está. Terminando la entrevista, quería indagar en su faceta más personal, porque me han chivado que se le acercan jóvenes para decirle que es su ejemplo a seguir. Hasta ahora yo creía que era Pablo Casado, como vimos en Valencia, porque están nuevas generaciones, porque viene... Pues esta semana usted ha dado una charla en la Universidad Francisco de Vitoria sobre motivación e inspiración, y me gustaría preguntarle, porque también nosotros vemos desafección, me gustaría preguntarle si ve usted entusiasmo de los jóvenes por la política tal y como está, y qué miedos o mensajes le transmiten y qué consejos les da usted. Bueno, yo lo primero, por el que vi entusiasmo es por Pablo Casado. El otro día estuvo también en la inauguración del South Summit junto a Su Majestad el Rey. Se acercaban todos los jóvenes a hacerse selfies con él en la plaza, y esos no eran afiliados del Partido Popular, por supuesto. En la Plaza de Toros de Valencia era algo unánime, y yo humildemente me he acercado a la universidad para contar lo que Pablo Casado ya ha contado allí. Por tanto, no me extraña que los jóvenes quieran hacerse una foto circunstancialmente conmigo en la universidad, porque yo cuento lo que Pablo Casado nos ha pedido que contemos, que es su proyecto político, que es el proyecto de todo el Partido Popular. Un proyecto que dice que nadie te diga qué carne tienes que comer o no, que nadie te diga el tipo de centro educativo que tienes que elegir o no, que nadie te diga con cuántos suspensos o no tienes que pasar de curso, que nadie te diga qué tienes que leer o no leer, que nadie te diga si puedes ir en avión o en coche diciéndolo desde una 8 blindado, que nadie te diga... Al final es un mensaje de libertad, y es un mensaje que enamora a la juventud, porque es un mensaje de vuestra vida está en vuestras manos, y el gobierno está para garantizar que tengáis libertad para que vuestra vida esté en vuestras manos, y para garantizar que tengáis la posibilidad de acceder a un empleo de calidad, cosa que Sánchez ya no les garantiza, y estamos muy lejos de tenerlo, porque la tasa de desempleo juvenil alcanza el 35% y es la mayor de toda la Unión Europea. Acceder también a una vivienda, y con este mercado de alquiler intervenido es evidente que lo van a tener más difícil, que puedan desarrollar una vida, y hay jóvenes que deciden ser familias monoparentales y que necesitan ayudas para poder comprar libros que les dan muchos ayuntamientos. Bueno, todo eso, con becas para estar en la vida universitaria, todo eso saben los jóvenes que lo ha garantizado siempre el Partido Popular. Y por tanto, es Pablo Casado el que encarna esa ilusión de la juventud y el que enamora a esa juventud que yo espero que le voten las próximas elecciones. Bueno, pues desde aquí le deseamos mucha suerte y muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti, Miguel.